zonas del norponiente de Morelos que abastecen sobre todo a la ciudad de Cuernavaca. Y bueno, ese es un proyecto específico, fuerte, dentro del bosque de agua que también se está realizando. Quiero invitar a pasar al podio a 3 personas, al doctor Alberto Linares, presidente municipal de Ocotlán, quien nos va a dar sus palabras en este momento, pero quiero también que pasen al presidio, por favor, David Quiroz y Genovevo Lima, por favor. El doctor Linares es médico especialista en urgencias y tiene varias especialidades médicas y terapia intensiva. Esta es la 3ª vez que es presidente municipal de Ocotlán, es un verdadero líder local y uno de sus principales intereses es la tala del bosque, es donde tiene una gran lucha. Y bueno, vamos a escuchar. Gracias, doctor. Con la venia del presidio, gracias diputado David y otros diputados que están aquí también presentes. Aquí está mi director de Probosque del Estado de México, el ingeniero Edgar Consuelo. Qué bueno por estar aquí en este coloquio. Pues bueno, yo quisiera iniciar esta participación dando algunas generalidades del problema que ha generado la tala en México, en el Estado de México y obviamente en el municipio de Ocotlán, que forma parte del bosque de agua. Sé que en México se destruyen alrededor de 500,000 hectáreas al año. Ocupa el deshonroso 5º lugar en deforestación nuestro país. Y bueno, con esto obviamente las consecuencias graves, ¿no?, de la disminución del agua. Se menciona técnicamente que por cada hectárea talada en un ciclo de aguas disminuye la absorción de 5 millones de litros de agua. El 40% de la producción de madera, del 40 más o menos al 60% de la producción de madera es de procedencia ilícita, solamente el 3% está regulado. Es un problema muy grave. El valor de la tala ilegal más o menos oscila entre los 2.600 y 3.000 millones de pesos. Es decir, es mayor que el presupuesto, curiosamente, que tiene o que tuvo en el 2018 la Profepa. Pues la degradación de los recursos naturales y la pobreza rural. Pues yo creo que esto va asociado grandemente por la falta precisamente de oportunidades que tiene o que ha tenido la gente que vive en los bosques, que ha vivido siempre en pobreza y en pobreza extrema en muchas ocasiones. Y bueno, en este sentido también una de las cuestiones que ha impactado en la cuestión de la deforestación, pues es también el cambio de uso del suelo, el desmonte para uso agrícola y para cuestiones de uso ganadero, que no impactan directamente en la población, en quien lo necesita, sino más bien en caciques y en personas que se aprovechan de ciertas políticas públicas, por cierto, mal planteadas. Los estados con más deforestados, pues como sabemos, es Oaxaca, es Chiapas, es Durango, es Tlaxcala, es Puebla, y para allá va obviamente el Estado de México. Nuestro bosque de agua, pues compuesto por la Sierra de las Cruces, el Ajusco, el corredor Chichinautzin, Zempoala, pues ya dijeron, muchas veces dotan de agua a la Ciudad de México, a Cuernavaca, a Toluca, y a la Ciudad de México nada más la dotan de casi 3/4 partes de agua, ¿no? De tal forma que pues está este bosque de agua realmente con la cuestión de la tala, los incendios y las plagas, ¿no? El gusano barrenador, por ejemplo, el descortezador que está afectando grandes áreas. Pues yo creo que este bosque de agua pierde más o menos 2.400 hectáreas de bosque, y que bueno, aquí también influye la cuestión de la mancha urbana, que más o menos que de 30 años a la fecha es una hectárea que está absorbiendo la mancha urbana, de tal forma que si siguen estas condiciones
este bosque de agua yo creo que en 50 años va a desaparecer. Esa es la urgencia, ¿no?, de estar en esta organización y de participar activamente desde donde nos permite la vida en un momento dado. En el Estado de México, las partes de mayor tala clandestina pues es la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, es la cuenca hidrológica de Valle de Bravo a Manalco, el corredor biológico Chichinautzin, Zempoala, La Marquesa, la región de los volcanes y el Nevado de Toluca. Son las partes más afectadas. En el municipio de Ocoyulan, en 3 décadas, en tan solo 3 décadas, se ha deforestado la mitad del macizo forestal. Si eran 24.000 hectáreas, hoy tenemos solamente 12.000 hectáreas de bosque. El resto ha sido consumido por la tala ilegal, ha sido consumido por las plagas y por los incendios, que Ocoyulan desgraciadamente tiene el deshonroso primer lugar en incendios forestales. Ocoyulan ocupa el segundo lugar en tala ilegal dentro de las 7 zonas protegidas del Estado de México y el primer lugar dentro del corredor Chichinautzin. Ocoyulan, desgraciadamente, y mi participación que considero más importante aquí, es un ejemplo vivo, pero que muere a diario. Ocoyulan ha sido un ejemplo de la evolución o de la mala evolución que ha tenido el bosque, no tan solo del Estado de México. Yo creo que en la mayoría de las zonas boscosas de la República Mexicana. Ocoyulan inicia su destrucción allá con esas políticas públicas ocurrentes, por ejemplo de Luis Echeverría, cambios en el suelo, el desmonte. Y bueno, en ese entonces las fábricas de Loreto y Peña Pobre, donde llegan a los montes, hacen según el aprovechamiento sustentable, pero pues es un aprovechamiento sustentable donde se termina la política pública y ese aprovechamiento sustentable también se termina. Pero ¿qué viene después? A falta de políticas públicas después, pues la gente, en Ocoyulan la gente emigra del estado de Michoacán y de otros estados y se quedan establecidos ahí en el municipio. Y obviamente lo único que sabían hacer era cortar árboles y se dedican precisamente a eso. Y ahí viene pues, se da lo que la evolución de la tala empieza con las políticas públicas mal hechas, el aprovechamiento sustentable de Peña Pobre, y después viene lo que se llamaría tala clandestina, porque en ese entonces ni siquiera existía regulada en la ley. Cuando el gobierno o cuando los que se dicen dueños de los bosques se dan cuenta de una situación especial que se está dando en el bosque, que la gente está cortando árboles de más, y de manera ya fuera de la política pública, pues estos amigos que se dedicaban a eso evolucionan precisamente evoluciona más bien la tala ilegal, ya nace como concepto la tala ilegal. Y después, cuando la gente que se dedicaba a esta actividad ya en ese momento ilícita, pues son perseguidos, entonces por instituciones creadas, por ejemplo en el Estado, Protimbos, pues empiezan a cuidar, ¿no? Y ahí es cuando nace la tala hormiga, porque ya se empiezan a cuidar de la ley, y bueno, ya en ese ínter, pues la tecnología también evoluciona, y antes en las zonas rurales, en las zonas boscosas, se utilizaba un serrucho grande que se llamaba trozador, con el que pues era más rápido desplazar un árbol que con una hacha o con un serrote, ¿no? Pero después evoluciona esto y viene la motosierra, ¿no? Y esto obviamente hace más fácil, más rápido y más productivo el trabajo. ¿Qué viene después de la tala hormiga? Pues viene precisamente la delincuencia ambiental organizada. ¿Y qué es la delincuencia ambiental organizada? Precisamente es lo que vivimos hoy en muchos estados de la República. Y esta delincuencia, como su nombre lo indica, delincuencia ambiental organizada, pues ya utiliza recursos humanos, recursos tecnológicos. Los recursos humanos, pues tenemos a gente que está cuidando, a quien está talando, lo que vulgarmente se denomina halcones. Utilizan radiocomunicación muchas veces mejor que la que tenemos en los municipios. Utilizan armas, obviamente armas largas, armas cortas, pero ya se protegen también de la policía bajo ese concepto, ¿no? Y después, propiamente en este sentido, toda delincuencia evoluciona.
¿Qué viene después de eso? Pues nace lo que hoy se conoce como concepto de cadena delictiva forestal. Se ha puesto que muchos no habían escuchado ese término, pero no existe. Mucha gente lo asocia con el narcotráfico. O sea, el narcotráfico está metido en la madera. Yo creo que son cuestiones hasta cierto punto diferentes. No dudo que en algunos estados esté así, pero la mayoría está dentro de la cadena delictiva forestal. Y en la cadena delictiva forestal, ¿quién participa? Pues ya propiamente. Primero, algo muy importante y algo muy triste, que la gente que vive adyacente en los bosques sigue siendo gente pobre, a pesar de estar destruyendo y exterminando los bosques, porque ya son jefes los que los mantienen a ellos. Ya les pagan un sueldo a los lugareños, a los ciudadanos de determinadas comunidades para quitarles del bosque. ¿Quiénes son los que se están llevando verdaderamente la tajada de dinero, de recursos? Pues son la gente dueños de madererías. ¿Quién interviene entonces en esta cadena delictiva forestal? Pues todo lo que es la delincuencia ambiental organizada ahí en el sitio, más obviamente empresarios transportistas, empresarios madereros, empresarios muebleros, ¿no? Y obviamente yo no dudo que dentro de mi corporación policíaca del municipio haya 1 o 2 personas que están dando el pitazo de los operativos. No dudo que la policía estatal esté metida en este asunto, la policía federal, el mismo ejército o mismos funcionarios. Eso lo he asegurado, porque así es. Yo no puedo entender que un carro de esos viaje a diario 75 kilómetros a la Ciudad de México, o 40 a la ciudad de Toluca, o 35 a la ciudad de Cuernavaca, y nunca se haya detenido un vehículo. Es raro, ¿no? Porque nosotros cuando vamos a vacaciones como ciudadanos, fácilmente hemos sido detenidos por la Policía Federal y hemos sido revisados en nuestros vehículos. Pues así las cosas en el municipio de Huilan. Esta es una situación que es grave y que, bueno, yo soy presidente y es la 3ª vez porque es el tema que más me apasiona. Más allá de querer hacer una banquetita o un tanque de agua, pues es la lucha contra este problema. He escuchado con atención lo que han mencionado, sí, bien, muy bien, pero necesitamos primariamente atacar este problema que nos está quejando. Y de ahí, de esa lucha que tuve en mi primera edición como presidente municipal, nace este libro que se llama La guerra por el bosque, ¿no? Es un libro muy técnico, es un libro donde reza pues muchas de las cuestiones que yo en este lugar he comentado. Y bueno, pues yo creo que ante la crítica también debe haber una propuesta, ¿no? Y la propuesta precisamente es que desde el presidente de la República tenga conciencia y tenga también educación ambiental. Digo, todos tenemos la posibilidad de hacer eso. Y yo aseguro que todos los políticos, hoy la clase política es la peor, la más mal juzgada. Decían hace ratito en la hora que desaprobaron al diputado, solo después de los policías somos los peores, ¿no? Entonces, la verdad es que pues necesitamos un presidente preocupado realmente por el medio ambiente. Necesitamos legisladores que verdaderamente velen por iniciativas de ley que protejan a los árboles, ¿no? De tal forma que por lo que planteamos definitivamente pues es que se encamine o que más bien, primero, que se incorpore al plan de desarrollo nacional, estatal y municipal el tema forestal, pero verdaderamente, o sea, que le destinen buena cantidad de recursos, porque toda política pública que se encamina sin dinero simplemente es demagogia, o sea, porque no se puede hacer más. Y hoy en este gobierno se está destinando el mismo recurso que se destinó en el gobierno pasado, los mismos programas, las mismas situaciones que se están dando, porque ustedes saben que la burocracia es terrible. La burocracia para generar condiciones de gestión ante las instancias gubernamentales, Profepa, Semarnat, CONAFOR, sigue siendo muy difícil, ¿no? Aunado a esto, la cuestión de la situación agraria, la verdad es que muchas lagunas de ley, poca situación de certidumbre en la tenencia de la tierra, no se tienen las carpetas básicas, y si un núcleo comunal no tiene su carpeta básica, simple y sencillamente no puede encaminar proyectos de aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, maderables y no maderables.
También, pues digo, una propuesta es que se incorpore a la agenda municipalista este tema. Créanme que somos pocos, muy pocos presidentes municipales los que le hemos entrado a este tema, porque es un tema peligroso, es un tema donde se expone la vida, es un tema donde se expone a la familia, pero es un tema necesario. Si no atacamos este tema, la verdad es que lo demás que se pueda decir en el desarrollo forestal, ahí va a estar detenido, sí, con algunas situaciones de brotes de éxito, pero hasta ahí nada más, ¿no? Y bueno, lo último es proponerles que ojalá, bueno, en lo particular, se está creando ya un libro, donde en ese libro va a existir la propuesta de la iniciativa de ley para que los recursos naturales, así como el agua, también los bosques se eleven a una situación de una política más allá de la tenencia de la tierra, que sea de seguridad nacional, donde el Estado, que el Estado no es el gobierno, el Estado es los habitantes, el territorio, el gobierno es una parte, donde el Estado pueda decidir el aprovechamiento de esos recursos. Y lo último, pues también encaminaremos un proyecto de ley donde la tala ilegal, la delincuencia ambiental organizada, sea un delito grave, porque hoy en México y en mi estado es un delito menor. Hoy entran los que llevan 30 toneladas de madera o tantos metros cúbicos de madera y al otro día están fuera, no hay ningún problema. Y bueno, pues ojalá a través de estos coloquios le vayan entrando los presidentes municipales. Soy el único, de verdad, en el Estado de México soy el único y tengo muchos problemas. En la nación, muchos problemas, y seguimos siendo pocos los presidentes municipales que entramos a este tema. Pues a la orden, y seguimos participando en esta situación, que es una situación grave, no es protagonismo, es una situación de vida, es una situación de sustentabilidad humana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Linares, y felicidades, y estamos con usted. Quiero agradecer también que tenemos aquí la presencia de 3 diputados más. Está la diputada Anita Ruth García Grande, de Baja California. Está la diputada Anita Sánchez Castro, de Michoacán. Rosana. El diputado Francisco Rojas, de Tejupilco, perdón. Gracias. Bueno, seguimos con David y con Alejandro Mojica, que están con nosotros. Bueno, ahora voy a darle la voz a David Quirós. Él viene de Santo Tomás Ajusco. Él ha sido parte de su comunidad y ha trabajado mucho en la Unión Autónoma de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal. Ha sido parte de la Corena y también es miembro fundador de la Ronda Comunal para promover y defender los derechos de los bosques de la comunidad de Santo Tomás Ajusco. Buenas tardes a los funcionarios que nos acompañan, a los académicos, muy especialmente a los compañeros de los pueblos, de la cuenca que hay, las cuencas y subcuencas que ya se mencionaron, al presidium, a los diputados que nos acompañan de los estados, porque es importante para nosotros que se coadyuve, que sea coadyuvante este foro, los diputados quienes nos representan en este recinto, que sea coadyuvante con lo que expresamos, dado que hablaban hace rato de las políticas públicas obsoletas de hace más de 40 años, pero hoy tenemos diputados nuevos porque también se ha mencionado y se ha visto en el correr de los años, en el pasar de los años, que también ya el trabajo de los diputados son obsoletos y habría que cambiar esa forma de trabajar si de veras queremos rescatar el trabajo. Juntos tenemos que estar los académicos, las universidades, que veo poca presencia, poco interés, puesto que mencionaron que fueron invitadas algunas universidades, los diputados que ya se sumaron, pero que hace falta. Es importante mencionar un poco
primero es que esta gran cuenca, la Ciudad de México, hablando de la serranía de la Ajusco, nosotros que somos nativos de la comunidad de San Miguel y de Santo Tomás, desde la Sierra de las Cruces, que como ya lo mencionaron, la Sierra Ajusco-Chichinautzin, colindando con Morelos, colindando con el Estado de México, de los dos lados, oriente y poniente, se le da vida a esta gran ciudad con más del 70% del agua a sus mantos, a acuíferos, pero nadie la cuidamos. Todos, y por ahí a alguien se le ocurrió ese nombre ya trillado, suelo de conservación, pero el gobierno no lo conserva. Tan es así que hay tala ilegal, como ya lo he mencionado, y ninguna institución lo para. Hicieron por ahí un operativo apenas de la Ciudad de México, allá por los pueblos de la Ajusco, donde mencionaron que habían desmantelado los aserraderos, un aserradero y medio desmantelado, y movieron más de 2,000 elementos, granaderos, montada, agentes, camionetas, camiones, dos aserraderos desmantelaron, con un movimiento de más de 2,000 elementos, porque no quieren que trabajemos juntos. No sé si así les convenga. Quiero poner un ejemplo de cómo hemos vivido la falta de agua en los pueblos de Tlalpan. Hablemos de la Ajusco, conocemos toda, desde Coajimalpa hasta Milpalta. Tenemos hoy una gran organización que se llama Asamblea Autónoma de los pueblos de la Cuenca de México. Somos 30 pueblos inmersos en esta organización. Pero en el Ajusco, antes tomábamos agua de la llave, que estaba fuera de la casa, ahí a cada media cuadra. Le abríamos la llave y nos empezamos saliendo de la escuela y tomamos agua. Después nos empezó a faltar el agua, no tanto por el problema del ojo de agua, sino otro problema más grave, que no hay un plan de desarrollo en la Ciudad de México. Y crece, y crece, y crece hacia los bosques. Y hay gente que dice, que viene de los estados, bienvenida, pero dice, yo ya estoy aquí y no me voy a ir. ¿Pero en dónde va a vivir? Pues el único lugar libre, pues toda la zona sur, poniente y oriente. Ya se acabaron Ecatepec, ya se acabaron Tlalnepantla, ya se acabaron Azcapotzalco, todos los pueblos que tenían territorio, ya nos quedamos nosotros. Y dice la gente, ya nos vamos, no, ya estamos aquí, no nos vamos a ir, ¿sí? Cuando nosotros tomamos agua de la llave, después empezamos a pelearnos por el agua San Miguel y Santo Tomás, dos pueblos en la comunidad. Y nos tocó un día y un día, de un gran tanque que tenemos de 2 millones de litros de agua. Un día y un día. Después nos tocó cada 15 días. Pero ahora no a San Miguel y a Santo Tomás, sino a una calle de San Miguel. Ahora una calle de Santo Tomás. Luego a otra calle de San Miguel. Luego otra calle de Santo Tomás. Pero ahora cada 2 meses y medio. Cada 2 meses y medio, O sea, si no ponemos atención a esto que digo, ¿sí? Es que vamos a seguir creciendo porque no hay una política. Hablamos de las políticas públicas, de que si no le damos, porque dicen, por ahí se menciona que la gente de los pueblos es muy pobre, pero la gente de los pueblos que hemos logrado sobrevivir después de la invasión de los ibéricos, de las peninsulares, hemos sobrevivido. En este 2019 cumplimos 500 años de seguir estando los pueblos vivos y los de la cuenca, porque creen que acabaron con la gran Tenochtitlan, pero los de la cuenca, que fundamos esta gran ciudad, los tepanecas, los ochimicas, los culhuacanos, los mexicas, los tlahuicas, en Cuernavaca, mal llamado Cuernavaca, que era el Anáhuac, el mundo. Somos los que hemos mantenido estos pueblos, estas ciudades. Nosotros seguimos sobreviviendo. La gente nomás llega y se va. Pero no se preocupan, los diputados llegan y se van. A veces decirle las cosas pareciera que los provocamos y es un reto. No, yo quiero hacer una invitación, que trabajemos juntos los dueños de la tierra. Los dueños de la tierra, de los ejidos y las comunidades somos más del 50% de esta Ciudad de México. Más del 55%. Somos los pueblos desde Coajimalpa hasta Milpalta, pasando por la Sierra Chichinautzin y el Ajusco.
Somos más del 55% del territorio del distrito de Manto, ahora Ciudad de México. Nosotros hemos logrado conservar, dicen, son pobres, sí, pero vivimos bien. Sí. Pero llega gente, vuelvo a decir, hoy hay una fiesta de una gran señora que llegó allá, y ahora nos da pena que mi madre o mis hermanas vayan con zapatos con guaraches a su fiesta. Ahora hay que comprarles zapatos, hay que comprarles un bonito vestido para que vayan. En lugar de que la gente llegue y se acostumbre a nuestra forma de vivir, no, ahora queremos cambiar, porque por vergüenza, gracias a Dios no me da vergüenza ser descendiente de una tribu que funda esta gran cuenca de México. Yo soy indio nativo de Paneca, descendiente de este pueblo, gran pueblo que ha de venir y cuidar este territorio. Nosotros, la Unión Autónoma de los Pueblos de la Cuenca, hicimos una propuesta de constitución a los constituyentes de más de 50 páginas. No está incluido más que 3 artículos, 57, 58 y 59, que privilegia más, en lugar de cuidar la parte colectiva, que somos los ejidos y las comunidades, privilegia a la parte privada. ¿Qué quiere decir? Pues que entonces hay que seguir construyendo, como dijo el compañero, cambiar los usos de suelo. Si les digo que antes nos tocaba el agua cada un día y ahora nos toca cada 2 meses y medio a una calle, yo quiero saber, preguntar de dónde vamos a tener más agua. Si no tenemos dentro de las políticas públicas un proyecto donde se cuide y ya no crezca la mancha urbana, que se cuide esos bosques que alimentan y retroalimentan, porque nomás se habla de un mal llamado pago por servicios ambientales, pero no saben qué nos pagan, o sí saben, pero sí. Aportamos la recarga de los mantos freáticos, el valor escénico, nuestra flora, nuestra fauna. Nosotros en la Junta tenemos avistados coyotes en nuestra sierra. Milpalta no se diga, tiene venado, tiene cascabel, tiene también nosotros. Que nosotros no tenemos libros, no nos interesa ni siquiera que vayan a conocer nuestros ojos de agua, ni Viborilla, ni el Ojo de Agua, ni Monte Alegre, ninguna no nos interesa que vaya. Pero lo único que sabemos hacer es ir a depredar. Entonces, pues, si vamos a conocer nuestro territorio, ¿qué vamos a hacer? Si a la gente de los pueblos le damos lo que por derecho les toca, por ahí inventaron también, vamos a pagarles por el área natural protegida, ANP o AXA, ¿sí? 300 pesos por hectárea al año. ¿Qué hace alguien de ustedes con 300 pesos al año? No hacemos nada. Sin en cambio, si verdaderamente le damos a los pueblos para que una familia se levante y vaya a recolectar la semilla de su propia, de las especies, de los yamel, de la misma zona, 3.300 sobre el nivel del mar, esa planta se va, esa planta va a pegar ahí. Pero si la juntamos en la semilla y la siembran en bolsitas en Xochimilco, allá es calor y cuando la suban se va a secar. Tenemos que hacer nuestros propios viveros. Tenemos que hacer que nuestra gente recolecte nuestra propia semilla y sea experta. Tenemos, porque lo hemos hecho, pero como dicen, llegan empresas como la Peña Pobre y creen que nos van a enseñar los que nosotros hemos cuidado este territorio. Y yo decía, cuando nosotros hicimos la propuesta de constitución, es para cuidar el territorio, pero no nomás para nosotros, para toda la gente que está aquí. Si se acaba el bosque, se colapsa la Ciudad de México y no lo quieren entender. Pero vuelvo a decir, pues, chequen, tomábamos agua de la llave, luego un día y ahora es cada 2 meses y medio o hasta 3, donde nace nuestra agua, donde nace. Entonces, ¿qué se esperan la gente de aquí? Tenemos que coadyuvar este gran foro. Felicito a la gente de los pueblos que ha venido, porque pareciera que la gente de los empresarios, las universidades, no tienen interés. Vamos a invitarlas, yo propongo, y también propongo que si no quieren venir aquí, vayamos a Ajusco a que vean directamente. Y ahí tenemos, y propongo el albergue alpino de la comunidad de Ajusco y que convoquen a todas las comunidades y nos encargamos nosotros de los demás pueblos
para que veamos, y esta política pública no se le dé una miseria de 300 pesos, dijo la jefa de gobierno, 1000 Cuenca de México, fundadores de esta gran ciudad, porque cuando propusimos la propuesta de constitución, una compañera, Susana Chavarría de los Culhuacanes, llevaba entre el glosario algo que mucha gente ha olvidado. Pero que sale de la constitución, nada más fue lo único que incluyeron en agua. Y dice, fíjense, qué triste, que es lo único de un trabajo que hicimos de más de medio año, nada más hayan puesto eso. El trabajo que hicimos de todos los pueblos, 30 pueblos de propuesta, recordando a gente que ya se ha ido y que muchos de nosotros en 20 o 40 años no vamos a ver el resultado. ¿Por qué? Porque siempre venimos a los foros y no hay respuesta. Dice una reflexión de los pueblos que todavía tenemos bosque, que somos dueños de ella, no nos lo regaló nadie. La defensa de nuestra tierra es la defensa de nuestra cultura, propiedad legítima. Otros hombres en otros tiempos fueron capaces de defenderlas. Tierras ancestrales que representan la identidad de nuestro propio universo, nuestra raíz sabia y digna nos ata aquí. Aquí está nuestro corazón, en el lugar que por derecho nos corresponde, porque está hecho nuestra tierra, está hecha nuestra tierra con el espíritu de nuestros muertos mezcladas en las capas subterráneas, disueltas y disgregadas las sustancias físicas y espirituales de estas comunidades antiguas. No renunciaremos a defender nuestro derecho a la tierra. Asidos a ella, sustentamos con el espíritu y la palabra verdadera nuestra visión propia de los pueblos que somos, porque somos libres, respetados y respetuosos del derecho de la vida y de la independencia. Muchas gracias por el tiempo. Muy interesante, muchísimas gracias. Y si quisiéramos tener muchísimo tiempo para todos, a lo mejor estamos organizando un congreso de una semana y podemos escuchar todos juntos y mucho más que hay. Bueno, ahora vamos a invitar a don Genoveva Luna, él viene de Cojualco, aporta trabajo en el agua potable. Sin embargo, él ha sido representante de la iglesia, ha sido regidor de ecología del municipio de Totolapan y también ayudante municipal en Necojualco y también ha sido presidente del ejido. Por favor. Buenas tardes, compañeros, con el permiso del presidio. Mi nombre es Genoveva Lima y vengo de una comunidad indígena del lado norte del estado de Morelos. Pues prácticamente nosotros venimos y somos invitados de una comunidad porque realmente sí vivimos en ese lugar donde sí hay el problema. El problema es muy grande y desgraciadamente hacemos reflexiones de cómo fueron hace 40 años nuestros bosques y cómo son ahorita en este momento. De aquí a 40 años, ¿qué va a ser de nuestros bosques? Si no ponemos interés en nuestros bosques, tanto las autoridades federales, estatales, municipales y ciudad civil, desgraciadamente no vamos a heredar nada bueno a nuestros hijos, nietos y las generaciones que vengan. Yo creo que aquí tenemos que trabajar todos en conjunto. Decimos nosotros, y les digo yo a ustedes, aquí están mis compañeros de mi comunidad, el comisariado general actual, compañero que están de bienes comunales, trabajamos. Allá puros y costumbres internas, nosotros le damos ley, las leyes del gobierno no lo metemos con ellas. Pero ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, nosotros ahora que no hay brigadas de contraincendios en esa región, nosotros salimos a sufragar el incendio. Hoy, simplemente el día de ayer, 2 veces acudió la gente del pueblo a apagar los incendios. No solamente en nuestro ejido, sino simplemente en los ejidos vecinos. ¿Por qué? Por simplemente razón
de que ya no son poseedores de sus ejidos. Entró el programa de Procede hace años. Ahora los ejidatarios son de Milpalta, del mismo de ahí del estado de Morelos, de diferentes lugares. No les interesa, van y trabajan y dejan sus terrenos, si hay un incendio y no les importa. Nosotros como ciudadanos de nuestro pueblo tenemos que ir a apagar el incendio con el vecino, con otro ejido ajeno al nuestro. ¿Por qué? Porque no queremos que ese incendio nos invada en nuestro territorio. Entonces, aquí yo quisiera que nos tomaran en cuenta los apoyos que queremos para esa región, no solamente para mi comunidad, sino para la región norte del estado de Morelos, para combatir los incendios y así garantizar el agua a la parte de abajo. Esa es por una. La otra, como campesinos estamos trabajando en nuestros cultivos de nopal, aguacate, durazno, lo que tenemos, usando las buenas prácticas agrícolas. ¿Para qué? Porque nos preocupa. Los insecticidas se van al suelo, viene al agua, los consume, van a salir en la parte de abajo. Ya no se les garantiza el agua a la parte de abajo. Entonces, ¿qué es lo que es necesario? Pues armar proyectos ahí en esa región, de nosotros, de toda la región norte del estado, para que así tengamos a bien estar bien con la parte de abajo, porque nosotros ya usamos pocos químicos, pero realmente no todos. No toda la región. Entonces tenemos que trabajar arduamente con nuestros gobernantes estatales, municipales, pero lamentablemente a veces no hay. Entonces, allí nosotros, por ejemplo, en la parte norte, si no vamos a nuestros campos de producción, si no recolectamos lo que es los desechos de bolsas de química, de envases, insecticidas y todo eso, los arroyos se los llevan a la parte de abajo. Es cuando van a inundar las partes de abajo de Yautepec, Cuautla. Entonces no queremos, ¿qué más fácil es rescatar, destapar ahí, buscar los que se inundaron y prevenir acá arriba? Entonces, esas propuestas que yo creo que es muy necesario. Ahora, en lo del bosque de agua, los vamos a iniciar. Tenemos aquí escuchamos en la televisión, no sé si nos engañen, ¿no? Cuánto los ejércitos suben y bajan y cuidar agentes que están peleando, esos chingados presos, mándelos allá a trabajar a nuestros montes a apagar incendios. Esas gentes, esos ejércitos que están por ahí nomás, mándelos allá con nosotros, porque nosotros realmente así trabajamos. Ahora, con todo respeto, y quiero preguntarles al gobierno, a los diputados, nosotros perdemos 2 o 3 días para ir a apagar un incendio. Yo quisiera que mis gobernantes dijeran, yo también ya puse de mi sueldo y mandé una brigada, un día, una semana, no sé, en tal lugar, también puse mi granito de arena. Creo que el bosque de agua no tiene territorio, es de todos y es para todos, y si no hay bosque, también es para todos, nos llevan a fregar. Todo. Hemos escuchado la voz de los expertos, la voz de los habitantes y poseedores de la tierra, y ahora pues quisiéramos escuchar la voz de los diputados que están con nosotros. No sé si Alejandro quieres darnos unas palabras, por favor. Primero quiero saludar a todas y a todos aquí en el Congreso Federal, agradecerle al diputado David Orihuela Nava
la gentileza de invitarme a participar en este foro, y sobre todo a Laura Curi, que desde hace muchos años la conozco y siempre ha sido una mujer muy preocupada por el medio ambiente. Ahora el tema en particular que la ocupa es lo del bosque de agua. Yo soy diputado federal por el primer distrito de Morelos, comprende el municipio de Cuernavaca, que es nuestra capital. Y evidentemente que el estado de Morelos, aparte de Cuernavaca, tiene grandes colindancias con el que van al agua y no los podemos volver a extraer, o sea, son recursos que se pierden. ¿Y qué estamos haciendo los políticos? Aquí se dice que los políticos no servimos. Bueno, yo quiero decirles en primer lugar que yo fui candidata ciudadana y no me he querido contagiar de política por eso, para no perder la sensibilidad. Porque como ciudadana me queda más claro en qué tenemos que trabajar. Yo verdaderamente repudio el hecho de que las políticas públicas y las leyes inclusive se diseñen en un escritorio que está bien lejos de la realidad. Basta escuchar lo que aquí dijeron estos señores pues para hacer diseños normativos, constructos legales, pues que atiendan ese problema, ¿saben cómo? Pues que eviten la utilización de insumos en la agricultura que sean tóxicos, que impliquen dejar de utilizar con racionalidad y con sustentabilidad los recursos como el agua, que permitamos que la acción del humano vaya más allá por intereses económicos, políticos y de diversa índole. Esa es la realidad de México. Por eso yo quiero saludar la iniciativa de quienes organizaron este foro, pero aplaudir la asistencia de todos y cada uno de ustedes, porque esto nos tiene que unir. Es importante toda la tarea política, económica, social en México, pero Chihuahua, si no defendemos los elementos mínimos para la vida, pues ¿a dónde vamos a ir? El discurso político pues quedará rezagado porque verdaderamente hoy los ciudadanos estamos más enterados y queremos resultados. Los políticos, y quiero asumirme como tal porque indiscutiblemente ahora lo soy por el simple cargo de diputada federal, pues sí nos hemos alejado de esa visión humana y estamos llamados a tomar la palabra, señores representantes. Por lo que a mí corresponde, yo sí les tomo la alternativa y hago ese llamado, David, para que lo hagamos, para que este esfuerzo no quede en un ejercicio más de foritis, que aquí ya se dijo foros y más foros, y no se traducen en acciones específicas y afirmativas que vayan a paliar el problema. Pues visibilizarlo está visibilizado y de forma menor porque, insisto, somos poquitos. Pero bueno, ya quienes se encargan de medir estos fenómenos del cambio climático dicen para el 2030, pues acá va a estar de veras difícil el tema porque el agua está escasa. Y les quiero decir que yo recientemente, después de mucho hacer presión, de mucha necedad, pude ser incluida en la comisión del agua, de los recursos hidráulicos, ¿verdad? Porque bueno, también habrá que decir que se alejan mucho las decisiones políticas en esta Cámara de Diputados de los perfiles de quienes queremos participar. En mi caso no es necedad, en Baja California Sur no tenemos agua. Y acabamos de recibir una planta desaladora que construyó una anterior administración, que es un fraude. Se gastaron muchos millones de pesos para que se construyera, pues ahora resulta que es inoperante, se ocupan otro montón de millones de pesos para poder echar a andar. O sea, es absurdo. Y nadie va a la cárcel, nadie dice nada y todos nos quedamos callados. Yo creo que este esfuerzo tiene esa finalidad, rescatar esa visión tan legítima y tan auténtica de nuestros compañeros que ya hablan aquí de lo que está pasando, que todos lo conocemos, que todos podemos hacer algo y que la verdad, por lo que respecta a los diputados, pues el llamado está hecho, David, y yo creo que este foro debe tener mínimamente esa visión de construir pues eso tan llevado y tan las políticas públicas, ¿no? Se oye bien bonito. No es más que decisiones que vayan y resuelvan el problema, pero con voluntad, con ganas, no con discurso. Yo verdaderamente quiero comprometerme a eso y se lo digo, ojalá el bosque de agua tenga una solución. En la medida que los esfuerzos le sumen, pues también Baja California Sur va a tener opciones de solución, porque verdaderamente hoy por hoy el agua vale más que el oro. Muchas gracias por permitirme participar. Muchísimas gracias, Anita.
bueno, a mí me hace un poquito llegar a la reflexión de los derechos de la naturaleza y el derecho del bosque a seguir siendo bosque, ¿verdad? Y al río a seguir siendo río. La diputada Anita Fernández Castro también nos va a dar unas palabras. Ella viene de Michoacán. Buenas tardes. Agradezco al diputado David por la invitación. Hemos de hecho coincidido en este tema por el simple hecho también de ser de Michoacán y que nos afecta precisamente el problema del agua que nos aqueja. Yo soy del distrito 06, que es Ciudad Hidalgo, en el cual está colindando con el Estado de México, y que el cual pues también tenemos el problema ahí tan enorme de las aguas contaminadas, pero sobre todo la escasez también. Estaba escuchando a algunos ponentes, sobre todo ejidatarios, comentarles que una servidora es ejidataria y que vivo precisamente día a día ese tipo de problemas cuando tocan lo de los incendios forestales, y que definitivamente no hay una ley que de hecho debe de regularla como tal, pero que sin embargo no se aplica. Y lo que aquí comentaba, que desafortunadamente algunas leyes están hechas detrás de escritorio, pero los que estamos dentro de la parte operativa, por ejemplo de campo, sabemos exactamente cómo se opera allá. No hay un subsidio como tal, como para poder implementar políticas públicas para ir atacando todo este problema. A mí me da gusto que de hecho fundaciones, ejidatarios, gente comprometida con el problema que tenemos están aquí presentes. Igualmente también a nuestros diputados, felicitarte, diputado David, por esta iniciativa también, y que, como comento, lo hemos platicado en unas otras ocasiones y que vamos a seguir con proyectos precisamente para ir planeando o tener un plan de trabajo sobre cómo vamos a ir solucionando el problema. El problema ya tiene muchísimos años, es un rezago enorme que desafortunadamente no se ha dado el tratamiento adecuado como para, ahora sí, tener este problema tan fuerte que tenemos. El diagnóstico no se hizo, digamos, en tiempo, en forma, más que de organizaciones que han estado preocupadas, y que igualmente también varios diputados, algunos no están aquí presentes, pero que también de hecho tenemos el interés de participar. Y igual coincido que no termine nada más en foritis, sino que ya vayamos planteando estrategias de solución, y esas estrategias de solución tienen que ir acompañadas con propuestas de ustedes, porque ustedes, yo veo que traen iniciativas que de hecho pueden fundamentarse dentro de estas leyes que hay que cambiar. Estamos por iniciar lo que es la ley de la reforma agraria, que va prácticamente de la mano, igual también con la ley forestal en este caso, pero que también hay otra de las cosas. Como vuelvo a comentar, las leyes están hechas detrás de escritorio, pero yo creo que sobre todo lo principal que nos falta a los mexicanos es sobre todo la cultura. Tenemos que empezar por ahí, por una capacitación cultural, y que para eso se puede implementar dentro de estas políticas públicas, y obviamente con organizaciones como ustedes, que veo que tienen ese gran interés, ese gran ímpetu de precisamente salvar ahora sí a nuestro medio ambiente, que desafortunadamente está pues bien deteriorado. El calentamiento global, no se diga, pues todo lo que nos viene perjudicando en la biosfera, los ecosistemas y demás. Entonces, pues yo creo que tenemos muchísimo trabajo, y que los diputados que estamos involucrados en estos temas, créanme que yo les propongo que no sea únicamente esta visita, sino que a través de esas iniciativas, de esas propuestas que ustedes tienen, hay que someterlas a análisis. Ya lo platicamos aquí con el diputado David, de que de estos foros se salgan esas minutas que él, como coordinador del foro, se va a encargar, y que tiene todo nuestro respaldo para que esas minutas tengan un seguimiento para un trabajo posterior
porque estamos empezando en esta cuarta transformación, pero esta cuarta transformación no se puede llevar únicamente nada más de parte de los diputados o de parte de los senadores o de los que estamos dentro del gobierno. Se requiere la participación de nuestra gente. Entonces, en esa propuesta, ya ustedes podrían coordinarse con nuestro compañero diputado David, y de esa manera yo creo que podemos ir avanzando. Tienen el conocimiento, tienen la experiencia, tienen la iniciativa, tienen las ganas de querer aportar, de querer trabajar, y en el entendido que pues ustedes saben que no se cuenta con recursos como para poder decirles, ¿saben qué? Pues les ponemos tanto. No, creo que sobre todo vuelvo otra vez a reiterar, la conciencia de cada uno de nosotros. Necesitamos la capacitación cultural con todo nuestro pueblo para que de esa manera, sobre esa conciencia, podamos trabajar la importancia que se requiere para conservar nuestro medio ambiente. Entonces esa es la propuesta de parte de una servidora. Ya lo platicamos con el diputado y él se encargará de organizarse con ustedes, y todo mi respaldo para de verdad estas, por ahí me comentaban de unas iniciativas que se me hacen muy buenas. Entonces vuelvo otra vez a reiterar, hay que analizarlas, hay que ser un cuerpo multidisciplinario, porque recuerden que no nada más va a ser con agua, hay que tocar las otras partes como la reforma agraria, por ejemplo, con AFOR, etcétera. O sea, tiene que ser multidisciplinaria para que podamos lograr el objetivo que buscamos. ¿Sí? Gracias. Francisco Rojas sigue con nosotros. Se fue. Bueno, David, entonces te vamos a invitar aquí a las palabras, por favor. Bueno, pues para concluir la participación de los diputados, quisiera antes pues agradecer a los organizadores de este foro, que fue la compañera Beatriz, la compañera Laura Curi, que son las que en realidad organizaron este foro, las que estuvieron detrás de mí para facilitar todas pues lo que se puede hacer aquí en la Cámara, ¿verdad? Y bueno, el compromiso de nosotros es darle seguimiento a lo que se platicó aquí. Ya lo dijo ahí la compañera diputada Anita, vamos a elaborar una minuta, y también vamos a elaborar, nos comprometemos a hacer el punto de acuerdo para que se presente para la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo, que se presentará en breve. Entonces lo tenemos que presentar antes del 30 de abril, que se cierra el segundo periodo de este primer año legislativo. Ese es el compromiso, en base a todo lo que se platicó aquí, todos los puntos que se expusieron. Ahí con nuestros coordinadores, con nuestros asesores, nos vamos a dedicar a trabajarlo, y si es posible en esta semana que tenemos hasta el viernes, o para la otra que tenemos hasta el martes, ya estará arriba, y ojalá nos den la oportunidad de subirlo a tribuna, ¿verdad? Vamos a hacer lo necesario ahí con los compañeros para cabildear y que me respalden. Yo aquí veo el apoyo de ellos, ahí agradezco el apoyo de la diputada Ana Ruth, de la compañera Anita, del compañero Alejandro también, y de los que también pues ya se retiraron por algunas cuestiones que no se pudieron esperar, y otros compañeros que quisieron estar aquí con nosotros, pero que no pudieron por las múltiples actividades que hay aquí en la Cámara, ¿verdad? Y el siguiente compromiso es para el primer periodo del segundo año legislativo, es decir, en este periodo de receso vamos a ponernos a estudiar para que una vez iniciando el 1 de septiembre también ya podamos presentar ahí al Pleno una iniciativa para que este bosque de agua que comprende, pues ya se manejó aquí este polígono que abarca 3 estados de la República, pues pueda tener un sustento jurídico, un sustento legal, y asimismo también tenga presupuesto para poder salvaguardar más nuestros bosques y todo lo que representa ahí en esos bosques, que es la flora y la fauna, ¿verdad? Y que asimismo pues estas 3 grandes ciudades pues sigan teniendo el líquido vital que es el agua. Ese es el compromiso de un servidor, y bueno, pues para todo lo que necesitemos aquí estamos. Agradezco la presencia de todos ustedes, de ahí de los compañeros de Ocuilan también, del comisariado comunal de San Juanaxingo, los delegados de igual de San Juanaxingo, y todos ustedes también, los compañeros de aquí de la Ciudad de México, de la Cusco, y de todos los pueblos circunvecinos, pueblos originarios que nos acompañan. Bueno, pues muchas gracias, y estamos a la orden para lo que se ofrezca. Hasta luego.
Les acaban de entregar una tarjetita a todos ustedes. ¿Le falta a alguien tarjetita? ¿Todos tienen? Bueno, miren, yo creo que en este momento tenemos todos muchas ideas, inquietudes, dudas, propuestas. Entonces voy a pedir que nos tomemos un minuto, unos minutitos para escribir en esas hojitas lo que nos está inquietando de este foro. Luego las vamos a recoger y las vamos a utilizar como insumos para seguir adelante, y luego vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Pero no, unas tarjetitas blancas ahí las están dando, ahorita les van a llevar, y quienes necesitan plumas aquí tenemos. Entonces nada más les pido que en silencio cada quien escriba esto que le está inquietando, esto que le brincó, esta idea que le dio, qué me está generando todo esto que escuché hoy, aquí y ahorita, y vamos a ponerlo en papel para que no se nos olvide, y en unos minutos pasamos a la siguiente dinámica. Gracias. ¿Alguien le falta pluma?